Para bien o para mal, el linaje ejerce una influencia duradera y poderosa sobre sus miembros. En cuanto al linaje, hablo de la sangre, la familia. Rasgos y cualidades se heredan a próximas generaciones. En simple español, de tal palo, tal astilla. Así como fue el padre, así será el hijo. Significa, trágicamente, que si nacimos en un hogar disfuncional, en donde el papá con regularidad maltrataba a su esposa e hijos, era irresponsable con su rol, hay una posibilidad enorme, pero enorme, de que su hijo, cuando llegue a la adultez, sea exactamente lo mismo que aprendió de su papá. De hecho, conozco no uno, le puedo asegurar, sino docenas, bueno, decenas de jóvenes que en su ira han jurado que cuando ellos sean adultos jamás repetirán los errores de sus papás porque ellos les han hecho sufrir. Pero en cuanto llegan a la adultez, repiten los errores. Si su papá fue una persona poco fiel en el matrimonio, hijo e hija, por el mismo camino. De tal palo, tal astilla. Y eso como un pequeño ejemplo. Hay 10 más, pero no 10 minutos más. Bueno, esto me lleva a la primera lección. Debo reflexionar en cómo fueron mis padres, o quizás mis abuelos, porque hay una enorme posibilidad de que yo replique la vida de ellos. Enorme. Es esa la razón por la que desde muy chico, cuando supe esto, le tuve pánico al alcohol. Le tuve pánico a una cerveza. Porque mi abuelo fue alcohólico, mi papá fue alcohólico, 2 de mis hermanos mayores fueron alcohólicos. Mi sangre está envenenada. Estuve advertido, gracias a Dios, y eso me alejó. Me sigue alejando. Le tengo miedo. Está en mi sangre. Pero bien, entonces, pastor, ¿con esto dice que estamos condenados? No. Hay una manera de romper esa enorme posibilidad. Hay una manera de no repetir los errores de nuestros padres. ¿Cómo? Bueno, volviendo a nacer, cambiando nuestro linaje. Y no estoy hablando desde luego de volver al vientre de nuestra madre. Estoy hablando de que haya un linaje espiritual en nuestra vida. Que éste opere con tal poder que se sobreponga a la influencia de mi linaje. ¿Cómo conseguir eso? Ya lo sabemos. Abriendo nuestro corazón con fe a nuestro Señor Jesús. Y recalco, hijos, no, mejor digo papás primero. Papá y mamá, usted debería reflexionar mucho con lo que acabamos de escuchar. Porque usted y yo somos capaces de arruinarles la vida a nuestros hijos. Ellos están condenados a repetir nuestros errores. E hijos, ustedes deberían reflexionar que les guste o no, están condenados a eso. A no ser, dije ya, que rompan ese linaje envenenado y permitan que la sangre de nuestro Señor fluya
en nuestro espíritu. Bueno, primera lección, ¿Por qué toco este tema? Es que vamos a hablar de una familia que lejos de romper esa cadena de maldad, la consolidaron. Estos, en lugar de decir de tal palo tal astilla, creo que el refrán era a ver quién es peor. Padres e hijos, hasta la cuarta generación, compartieron un título de nobleza, pero también altivez de espíritu y maldad. Y digo, ¿a cuál peor? Estoy hablando de la familia de la dinastía herodiana. Los Herodes. Deben saber que Herodes no es un nombre, es un título. Empiezo con Herodes el Grande. Asesinó a cientos de niños en su afán de proteger su trono. Vaya genocida, ¿no? Engendro del infierno. Luego Herodes Antipas, lleno de lujuria ante el cuerpo y danza de su hijastra, ejecutó a Juan el Bautista. Dije, ¿a cuál peor? El hijo de Herodes Antipas I, para congraciarse con la religión judía, asesinó a Jacobo, el primer apóstol asesinado. Y el cuarto de ellos no está registrado en la Biblia, pero la historia secular acaricia la posibilidad de que decapitó al apóstol Pablo. Aquí queda muy bien la frase, vaya familia. No podemos dudar que estos llevaban en la sangre altivez de espíritu y negrura en su corazón. Esta historia es la que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Para altivos de corazón. Vayan a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y vamos hasta el versículo 1. ¿Listas sus Biblias? Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Atentos. Haberle matado a espada ya grita abuso de autoridad, porque él como funcionario de gobierno no podía matar a espada. Segundo, no hay un juicio. Tercero, mata a Jacobo porque este es el hijo de Zebedeo. Para entendernos mejor, nuestro Señor tuvo un círculo muy pequeño de amigos, puntualmente 3. Juan, el que escribe Apocalipsis, Jacobo, su hermano, y Pedro. A los primeros 2 nuestro Señor les apodó los hijos del trueno, y parece que el mayor de estos en edad era Jacobo. Pues bien, asesinó a este Jacobo. Bueno, sigo leyendo. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, por supuesto a los judaizantes perdidos en la religión, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Paren, por favor no pasen de largo detalles. El primero,
De su gusto lo hubiera matado de inmediato, pero era la víspera de la Pascua, entonces no podía hacer eso. Dijo, me tengo que esperar. Y vaya delincuente que era Pedro, porque notaron cuántos guardias puso a custodiarlo. No que va a 4, 16. Debió ser un tremendo delincuente, ¿no? Bien. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Paremos acá. ¿A quién se le ocurre estar plácidamente dormido cuando sabe que lo van a ejecutar en unas horas? Pedro era único, ¿no creen? Sorprende, yo no puedo dejar de estar boquiabierto. Verso 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro el costado, le despertó y le dijo, levántate pronto. Paren, no me vayan a acusar de yo ser sensacionalista. El resplandor, el destello del ángel llegando allí, el ruido, lo que haya pasado, era suficiente para despertar a cualquiera. Pero Pedro, como un niño, seguía en su plácido sueño. Tanto que el ángel lo toca en el costado. Pedro, se van a despertar los otros. Y no lo consigue despertar. Estaba profundamente dormido. Hasta que no dice esto aquí, pero quizás sí, debajo de la letra. A gritos le dice, ¿a qué horas te levantás? Pastor, ¿y por qué eso es importante? Ya van a ver. Bueno, voy a leer hasta aquí. Ustedes deben leer completito el capítulo, ¿eh? Por favor, oran conmigo. Señor, te rogamos que hables a nuestras vidas de tal modo que las lecciones aquí descritas las podamos aplicar a nuestro diario vivir. Ellos y yo te necesitamos, Señor. Por favor, obra un milagro. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, esto sucedió en el año 44 después del año de nuestro Señor. Eso significa que la iglesia para ese entonces tenía un poquito más de 14 años. Es decir, eran los comienzos, los primeros romances. La religión para ese entonces, me refiero a la religión judía, no a la iglesia, me refiero al judaísmo. Comerciaba la fe con el gobierno, o dicho de otra forma, la meretriz del gobierno de Roma era la religión judía. El judaísmo se portaba como la mujer que vende su cuerpo al antojo y altivez de sus líderes endemoniados. Eso era la mezquina y vulgar relación entre la dinastía herodiana y el gobierno de Roma. Deben ustedes saber esto. Los Herodes eran los reyes de Israel, pero los judíos jamás lo aceptaron como su monarca. No solo era un usurpador, no era solo asunto de política, es que ni siquiera tenían linaje judío. Estos eran más bien edomitas y por eso digo, eran la amalgama perfecta con Roma para controlar a los judíos. Por eso es que Herodes Agripa I, sabedor de que lo odian, busca canjearse gracia con ellos. Y como descubre de que los sacerdotes están siendo avergonzados por la iglesia primitiva, por los cristianos, pues asesina al primero de los apóstoles
que fue al martirio. Jacobo, también llamado Santiago. Ya les dije, se trata de el hermano de Juan. Estoy diciendo, asesinó a un amigo del círculo más íntimo de nuestro Señor. Bien, y digo el primero porque sería la suerte de casi todos, y no todos, pero eso es de otra historia. Cuando este engendro del infierno descubre de que con ese asesinato consiguió su propósito y con creces, ya dije, es un engendro del infierno. Maquinó algo más y dijo, si matar a Jacobo satisfizo tanto a estos líderes religiosos, ¿qué va a pasar si les entrego el cadáver del cristiano más buscado para entonces? ¿Y quién era? Pedro, el líder, otro del círculo de los amigos íntimos de nuestro Señor. Y por ello conspiró, lo capturó y lo metió en una sucia mazmorra que no pudo asesinarlo por la víspera de la Pascua. Ustedes en casa deben leer y corroborar todo lo que sigue, porque yo voy a cortar en honor al tiempo. Algo inesperado sucedió. Esa noche, un ángel visitó a Pedro en la cárcel. Ya lo leímos. Y lo liberó. Los detalles son bellísimos. Y por cierto, en el club de lectura, ayer y hoy, les envié una canción. Es de Marcelo Arándana o algo así, es viejísima. Y el canto se titula, a ver si me acuerdo, Tengo ángeles que cuidan de mí. Es bellísima, es una historia narrada con arte, con música, embriaga. Yo hubiera querido que nuestro equipo pudiera compartirla y enseñarla, pero les avisé muy tarde. Pero es bellísima, ¿eh? Les recomiendo que la escuchen, está muy apegada. Si no están en el club de lectura, basta con que en YouTube la busquen y ponen Ángeles cuidan de mí, Marcelo algo. Pero creo que con eso el buscador la encuentra. Bien. El asesinato de Jacobo y ahora el encarcelamiento de Pedro. Segunda lección. Empujó a que la iglesia primitiva se uniera en oración y en efecto recibieron un milagro que, sorpréndanse, no creían que sucediera. Estaban en una cruzada intensa de oración, pero no creían que iba a pasar. Tanto que yo casi les digo, bueno, ¿y ustedes para qué están orando por lo que no creen? Creo que alguno me habría dicho, bueno, ¿y vos qué sabés? Tal vez pasa algo. Pastor, esas son sus impresiones. No, que vayan al versículo 13, se los voy a demostrar. Capítulo 12, ahora vamos al verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, paren, o sea, ya lo había liberado el ángel. ¿Están conmigo? Bien. Y salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Paren, traten de imaginarse el asunto. El ángel lleva hasta 2 cuadras a Pedro cerca de donde estaba el grupo en oración.
intensa. Y en efecto, Pedro toca la puerta sigilosamente porque dice, a lo mejor están detrás de mí y el ángel ya se me fue. Así que abran la puerta. Y dice la niña esta, ¿quién es? Soy yo, Pedro. Y la mujer dice, ay, qué bueno, nos respondió el Señor, pero no le abrió la puerta. Y mire qué más, verso, ¿en qué me quedé? 13. 13 o 3, 13, ¿verdad? Dice, lo he perdido. Estoy en 12, 13, 14, para ver si ustedes están siguiéndome. La cual reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dio la nueva de que estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, miren los apóstoles lo que le dijeron, ¿estás loca? Y yo les pregunto, bueno, ¿y por qué es lo que ustedes están orando? A ver, ¿por qué estaban orando estos? Por la liberación de Pedro. Dios les escucha, pero ellos le dicen a la mujer, usted está loca, ¿cómo va a pasar eso? Qué raros estos, ¿no? Y ella aseguraba, es así. Ellos entonces decían, no, es su ángel. Mire, ¿hasta dónde llegan? Por cierto, algunos teólogos insisten en que este verso y otros dos son los que garantizan que los hijos de Dios tenemos algún ángel de la guarda, y que este era el ángel guardián de Pedro, que llegó a saludar a los hermanos y decirle, ay, pobrecitos, cómo están orando. Más Pedro, yo aquí le quiero no agregar, ni en broma, solo me estoy riendo bajo la letra que creo que Pedro aquí persistía en llamar diciendo, ¿a qué horas me abren estos? Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él con la mano de señal que se callasen, nos van a escuchar. Y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo hacer saber esto a otro Jacobo, no al ya asesinado, y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bueno, esta es la segunda lección, ¿no? Porque la primera era cuidado con nuestro linaje. Segunda lección. Cada vez que estamos en una crisis, buscar a Dios en oración fue y sigue siendo la herramienta más poderosa que tristemente muchas veces los cristianos olvidamos a usar. Oro y deseo de que ninguno de ustedes estén pasando por un momento difícil hoy por hoy. Pero si uno de estos días, como suele suceder en esta vida, algún problema le embiste, por favor recuerde la segunda lección de este estudio. Correr en oración a nuestro Dios es una poderosa herramienta. Sí, me da tristeza decir de que algunos solo así venimos a un culto de oración. Pero si ese es el caso, no se vaya a sentir avergonzado, o avergonzada cuando el problema le embista y decir, no voy porque ¿qué van a decir? Que ahora que estoy en crisis, entonces ahora sí voy. Bueno, gracias a Dios al fin vino. Temo que algunas personas entienden esto de la oración nada más de forma nominal, de nombre, pero no de intimar con el Señor. Tercera lección que yo debo aprender. Lo que dije antes no significa en ningún punto de que Dios se obliga a contestar nuestras oraciones conforme a nuestros deseos.
Sí, por favor, y no me interprete como profeta de malos augurios o que yo intento contristar su fe o acallar su ánimo. No, solo estoy diciendo que Dios no se obliga en la Biblia a contestar nuestras peticiones conforme a nuestros deseos, y como prueba irrefutable está esta historia. A Pedro lo liberó, pero a Jacobo no lo liberó. Y la iglesia oró por ambos. Y no me diga usted, bueno, pero es que Jacobo, si yo ni sabía que existía, mientras que Pedro era el líder. Ya le dije que era parte del círculo íntimo. Ya le dije que este era el hijo de Zebedeo, hijo del trueno. Por supuesto que ocupaba una posición privilegiada ante nuestro Señor. Sí, voy a decirles lo que todos los predicadores decimos, es que había un propósito. Y claro, si empiezo a escudriñar, lo voy a descubrir, porque esto ya es historia. Pero al decirle que hay un propósito, no intento yo con esto consolar la crisis que usted está pasando. Estoy intentando decirle que Dios no se obliga a complacer sus deseos. Y estoy intentando que entendamos que a veces la crisis que estamos viviendo es la medicina para nuestro mal. Porque desgraciadamente habemos algunas personas que solo la tristeza, el dolor o la incertidumbre nos hace buscar a Dios. Solo el momento de angustia nos hace buscar a Dios en oración. Y quizá, y solo quizá, Dios está usando eso para que volvamos nuestra atención. De hecho, algunos de nosotros en los últimos 10 años hemos arruinado 10 cosas, pero queremos que en 10 días se resuelvan errores de 10 años atrás. ¿Que Dios puede hacerlo? Sí, pero no se obliga a hacerlo. Por ello, usted no desespere y no adopte la postura de que Dios no me escucha, Dios me abandonó, Dios me ha reprochado. Y por otro lado, como cuarta lección, si Dios obra en nuestro favor conforme a lo que queríamos, o conforme a su voluntad, que por supuesto eso es mejor, y lo hizo rápidamente, bueno, entonces deberíamos vivir agradecidos con Él. Y deberíamos cobijarnos bajo su gracia y no movernos. Deberíamos estar permanentemente bajo su gracia. Pero algunos del diente al labio decimos: Dios es muy bueno, me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, pero lo cierto es que mi estilo de vida no corresponde a mis palabras. Quinta lección. Si usted al terminar el culto se me acerca y me dice: mire, para mí la historia de hoy es un tanto confrontativa porque no le hallo sentido. ¿Cómo es posible que en el mismo pasaje en donde Dios describe un milagro tan portentoso, también describe que al otro no lo libró? No tiene sentido. Bueno, esa es precisamente la lección, que hay cosas
que no tienen sentido para nosotros, pero sí tienen sentido para Dios. De hecho, el libro afín en el club de lectura dice precisamente esa enseñanza en el capítulo de ayer. Le voy a dar un ejemplo que ilustra las cosas que no tienen sentido. Oswald Sanders, uno de mis referentes, de mis escritores favoritos, de mis maestros, mentores, en su libro Liderazgo Espiritual, lo leímos en el club, recomendó que debíamos leer mucho y mucho, todo tipo de estilo literario, no cualquier tontería, sino libros afines a la Biblia con estilos literarios diferentes. Así que eso quedó grabado en mi mente. Y este último libro, para los que están en el club, cuando lo empecé a leer ya cuando estábamos enviando guías, los primeros días yo estaba un poco decepcionado. Le voy a explicar por qué. Es que mi estilo favorito de libros son escritos por maestros. Eso es lo que a mí me sacia. Un maestro regularmente da el punto teológico, da el contexto histórico y por supuesto si ese maestro es pastor, da la aplicación al diario vivir. Y cuando eso funciona como un solo cuerpo, para mí eso es medicina. Es regocijo a mi estilo de lectura. Pero este no es maestro, ni tampoco es pastor, y solo aplica. Entonces los primeros días dije, ay, y si alguno está por preguntarme, pastor, ¿y por qué eligió ese libro? Bueno, es que los libros de los escritores que son mis referentes son muy caros y casi no vienen en formato bolsillo. Y si algunos de aquí apenas compran en formato bolsillo, me imagino que si traigo los otros, pues, que de vez en cuando lo he pensado y digo, bueno, y si no quieren, ¿qué hago? ¿Se está quejando? Sí. De hecho, en mi biblioteca está el libro que se llama Contrarradical, escrito por David Platt. Cada vez que paso por la librera buscando algo, lo veo y como que me llama, vení ya. Pero yo digo, no, yo lo quiero leer con la iglesia. ¿Y cómo no quiero leerlo si es el que sigue a Radical de David Platt? Si Radical fue bueno, me imagino que este. Pero esos vienen en formato normal. Entonces, cuando empecé con ese libro, dije, ay, no tiene sentido. Vaya bofetada, cómo lo estoy disfrutando ahora. Vaya perspectiva, vaya manera de enseñar, vaya manera de aplicar. Es que digo, y repito, que para usted o para mí no tenga sentido algo, no significa que para Dios no tiene sentido. La fe no es por lo que sentimos, la fe es por las promesas de Dios. De hecho, les pregunto en este punto, ¿ustedes encuentran tan solo una razón satisfactoria que nos haga entender, que nos haga tener sentido al hecho de que Pedro dormía profunda y plácidamente? No hay forma.
Imaginé 2 guardias encadenados en una sucia mazmorra, no puedo ni maquinar la inclemencia, y mira, mañana te vamos a ejecutar. Y él, qué bueno, pero ahorita tengo sueño. Y que el ángel llegue y lo despierta y todavía, no lo dice la Biblia, pero a veces pienso en mis locuras que le digo, 10 minutos más, déjame dormir. Increíble, ¿no? No tiene sentido. ¿Cierto? Para nosotros. Así que la siguiente lección, que no sé cuál es, ¿qué número es? 6. Cuando parezca que en su vida Dios no está haciendo nada, puede estar seguro de que sí. Que para usted no tiene sentido, eso es otra cosa. La fe no debe venir por lo que sentimos, sino por lo que su palabra dice. Ahora, si usted no lee su palabra, entonces nada va a tener sentido. Siguiente lección, les advertí, era mucho, ¿eh? El reloj de Dios es perfecto aun cuando usted crea que está atrasado. El reloj que está atrasado o adelantado es el suyo y el mío, no el de Dios. Él actuará en el tiempo de su soberana voluntad. Así que no desespere. Supongo que recuerdan a Dietrich Bonhoeffer, el alemán. Su libro es El precio de la gracia. Lo leímos en el club de lectura hace años. ¿Saben a qué edad murió Bonhoeffer? A los 39. Un muchacho casi. ¿Y saben cómo murió? Ejecutado por los nazis. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que un hombre tan brillante, a quien Dios le dio tantos talentos y escribió de manera tan portentosa, haya permitido que le quitaran la vida a los 39 años? No, yo no entiendo. Pero ahora viene y siento, mientras estoy estudiando todo esto, que el Señor me dice, mira, vos en lugar de estar preguntando eso, deberías estar agradecido, porque a vos ya te dieron 16 años más que a él y vos nunca escribiste nada. Así es que en lugar de buscarle sentido a lo que no es posible que entendás, tené un corazón agradecido por lo que tenés. Es que para Dios somos valiosos. Y esa es la otra lección, aunque usted y yo a veces nos portemos como un niño porque no entendemos lo que está pasando, pero sí somos valiosos para Dios. Él envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Pero nosotros, insisto, nos portamos como un niño. Y creo que sí les puedo ilustrar esto, porque hace años, cuando a mi hija pequeña le diagnosticaron el Kawasaki, cuando estaba hospitalizada, bueno, yo ni siquiera entré a la sala cuando le pusieron el antídoto, si es que es antídoto. Pero le iban a poner la aguja intravenosa y yo no tuve valor porque gritaba, pero gritaba. Habrá tenido 3 o 4 años. Y yo le dije a Jenny, yo no voy a soportar. Ella me miró llorando también y yo, tal vez ella es más fuerte que yo. Así que me salí y desde afuera oía los gritos y yo lloraba con ella. Pero bueno, 2 horas después ya estaba en el cuarto y durante 6 días o 5 que duró esa aguja en su cuerpo,
No hubo día que yo no le haya comprado un regalo a Génesis. Una muñeca o lo que fuera que yo sabía que ella disfrutaba. Y lo hacía porque cada vez que entraba no me dirigía la palabra. No hablaba mucho para entonces, pero no me dirigía la palabra. Yo le hacía mimos y le decía, Génesis, hija, y ella solo me decía, ¿Sabe qué significaba esa expresión? No entiendo cómo permitís, si decís que me amás tanto, que me estén haciendo daño con esto. Por más que yo le hubiera dicho, es mi amor precisamente lo que me obliga a dejar que pongan eso en tu bracito. Pero ¿cómo puede entenderlo una bebé? Es probable que lo que usted ahora está pasando no entienda, o yo no entienda. Pero algo nuestro Dios está haciendo con nosotros. Recuerde que la fe no es por lo que sentimos, es por lo que la Biblia enseña. De hecho, la siguiente lección sería, nuestros brazos son muy cortos para querer pelear contra Dios. No lo haga. En esa situación difícil, intentar enojarse con Dios porque Dios no está complaciendo su petición, solo conseguirá que usted se aleje de Dios. Pronto usted dejará de orar, dejará de adorar al Señor y se portará como un niño que dice, pues no te dirijo la palabra. Quizás la única esperanza que nos queda es seguir cobijados bajo su sombra. Pero me imagino que se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver el tema con todo lo que he hablado, pastor? Nada. ¿Y entonces por qué le puso así? Por la última parte. Es que la última parte tiene que ver con la altivez de espíritu. Ah, pastor, pero solo unos minutos. Bueno, yo ya le dije al principio que yo no sabía qué hacer con tanta información. De hecho, hasta debo confesar que esta parte me causa alivio. ¿Por qué? Por lo que están a punto de leer. Capítulo 12, verso 21. Dice, Herodes, no, desde el 20. Herodes estaba tan enojado. No, yo estoy mal. ¿O sí? Sí, ahí estoy. Estaba enojado contra los de Tiro, Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo con él y sobrenando Blasto, verso 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengar es animar, es acrecentar el ánimo de un auditorio y provocar a las multitudes. Bien, y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Debió ser un buen orador, ¿no? Y esto me hace sentir más repugnancia por él. Pero aquí viene lo que me causa alivio. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Me preguntarán, pastor, ¿y por qué siente alivio? Es que cuando leo que mata a Jacobo y que comete abusos con Pedro, ¿y cómo no me va a causar molestia? Pero hay muchos en la vida que van cometiendo agravios contra la gente
y todavía ningún gusano está carcomiendo su cuerpo. Al contrario, parece que se están dando la gran vida. Y yo debo confesar públicamente que siento repugnancia por esas personas. Y digo, wow, Señor, sé que hay un propósito del por qué permitís estas cosas. Y ahora lo estoy confesando porque ya no me siento tan mal. Es que antes decía, wow, qué mal corazón el mío, deseándole mal a la gente. Pero descubro que en Apocalipsis están los santos también clamando venganza. Así es que ya me sumé yo también. Y digo, bueno, todos aquellos que agreden a un hijo de Dios, tarde o temprano, también los gusanos van a carcomer su cuerpo. Que Dios todavía no estaba haciendo justicia con Bonhoeffer, no significa que no hizo justicia. Por ello le diría a los altivos de corazón, a los arrogantes, a los que se creen mucho, cuidado. Muy tarde o muy temprano, Dios va a hacer justicia. No, cuando digo muy, es porque no sé el reloj de Dios. Lo que sí sé es que Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y una prueba de su arrogancia es que usted no quiere rendir su vida al Señor Jesús. Que usted prefiere hacer su vida a la manera que usted cree, en lugar de, con humildad, rendir su corazón a lo que la palabra de Dios enseña. Pero eso es entre Dios y usted. Vamos a orar.